Buenas noches, esto es Luis Novarecio de Entrevista. En un instante estamos hablando con el diputado nacional electo Fernando Iglesias y luego con uno de los abogados que más conoce de derecho penal y conoce como otro pic, que es Mariano Cuño Libarona. Definitivamente, desde que empezamos el programa, y lo repito cada noche, es un momento muy jurídico, muy de los jueces, muy de la política trasladada a este lugar. Quizá haya hechos emblemáticos o casos muy emblemáticos como la detención de Amado Boudou, como lo que ha sucedido con Julio Devido. Hoy por primera vez el gobierno nacional decidió expresarse respecto de la detención de Amado Boudou. Lo hizo el ministro Germán Garabano, el ministro de Justicia, probablemente una de las personas más sensatas a la hora de opinar en materia de cuestiones jurídicas, que dijo: la detención de Amado Boudou es legal, e inmediatamente se separó del modo y de las imágenes que se vieron. ¿Está legalmente detenido el ex vicepresidente Boudou para usted, doctor Garabano? Sí, hay una disposición de un juez que tiene un proceso penal que ha ordenado esa detención. Esta decisión seguramente será recurrida ante la Cámara y será en definitiva la Cámara la que resuelva la situación finalmente, pero entiendo que es una detención legal. Estas eran declaraciones que hacía esta mañana en Radio La Red el ministro Germán Garabano. A ver, este va a ser el discurso que se va a escuchar de ahora en adelante por parte del gobierno. Hay una decisión de un juez, tiene su instancia en el debido proceso de apelación, puede recurrirla, rápidamente se separó de la aparición de las imágenes, apuntó hacia Patricia Bullrich, que viene últimamente complicada con cada una de sus decisiones, pero es lo que se va a escuchar. Hay también la impresión de que el gobierno, que una de los insumos que más le gusta, que son los focus group, las encuestas, llegaron las encuestas. Y según la información que nosotros tenemos, 6 y un poco más de cada 10 argentinos dicen Boudou está bien preso. La pregunta es, y hoy lo hablaremos con Iglesias y lo hablaremos con Mariano Cuño Libarona, ¿importa el clamor popular a la hora de aplicar el derecho o importa el proceso? Cuando Elisa Carrió dice, yo creo que esto está bien y está mal, ¿vale más la opinión de Elisa Carrió o vale lo que significa la independencia de los poderes? De la otra parte, el doctor Durañona, que es el abogado de Amado Boudou, volvió a utilizar los términos de violación del debido proceso, preso político, y así lo hacía. La recusación del doctor Lijo, tanto hasta que no se resuelva y no se sustancie esa recusación, nosotros no vamos a hacer ningún tipo de ampliación de declaración, porque entendemos, como lo dijo el licenciado Boudou, que no estamos ante un juez neutral, no estamos ante un juez que sea objetivo. Y considero, como lo dijo el licenciado Boudou, que perdió totalmente el veredicto de la imparcialidad. Lo que me parece como fenómeno interesante es que finalmente la justicia entra en la discusión de aquellos de los legos, de los que no formamos parte de la estructura judicial. Y me parece que esto es muy bueno, muy interesante. Es injusto hacer generalizaciones, y voy a hacer una generalización. Pero creo que la gran mayoría de los jueces todavía está convencida que tiene el privilegio monárquico de hablar solamente por sus sentencias, de hablar difícil y que no se entiendan las sentencias, de no tener contacto con la ciudadanía. Así que es un momento interesantísimo. Ahora, ¿lo estamos mejorando para transparentar y para garantizar el imperio de la ley o lo estamos utilizando como revancha? Estos son algunos de los temas que vamos a conversar y ya lo saludo a Fernando Iglesias, ahora diputado electo. ¿Qué hace, Fernando? Carissimo. ¿Cómo va? Tutto a posto? Allora. No se sabe por qué hablamos en italiano nosotros. Porque nos agarramos esa costumbre hace mucho tiempo y bueno, viene bien. Costumbre. A mí es un idioma que amo particularmente, el italiano. ¿Empezamos? Dale. ¿Te gusta que te definan como el intelectual Gurka del PRO? No me pongas a autodefinirme, que digan lo que quieran. Nunca me ha importado tanto lo que la gente piensa. He pasado por momentos como los de ahora, de mucha aprobación, de formar parte de una lista que saca más del 50%, y también me he sentido muy solo. Si querés un episodio judicial, cuando presentamos una denuncia en el 2008, que yo firmé, encabezada por la doctora Carrió, denunciando al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner como una asociación ilícita, cuyo cajero era Devido. Me sentí muy solo en ese momento, pero eso no me llevó a dudar sobre lo que tenía que hacer. Digamos, claramente sos un intelectual, corre por mi cuenta. Corre por mi cuenta. ¿Te enamoraste del PRO? ¿Te enamoraste de Cambiemos? Mirá, cuando me preguntan esas cosas, yo doy una respuesta bastante concreta. Yo tengo publicados ya 12 libros, no sé cuántos artículos, no sé cuántas veces voy a la televisión por día. Digo, voy mucho, tengo mucha presencia mediática, no quiero sonar pedante, perdón.
soy fácil de rastrear, ¿no? Eso de no resiste un archivo, bueno, yo creo que resiste un archivo. Yo cuando hacen esta observación, yo los invito a esto. Yo en el 2009 publiqué un libro de propuestas sobre cómo creía que tenía que ser la Argentina en el siglo XXI y cómo tenía que ser un progresismo para el siglo XXI. Se llamó así. ¿Qué significa ser progresista en la Argentina del siglo XXI? Ideas y propuestas para una Argentina, para un progresismo con progreso. Yo invito a cualquiera que tenga alguna duda sobre por qué mi defensa del gobierno de Cambiemos y en particular formar parte del PRO y estar en la lista, y ahora voy a formar parte del bloque de diputados del PRO, a leer ese libro, porque me parece que no tengo, por supuesto, la pedantería de pensar que alguien leyó ese libro y cambió, pero realmente la coincidencia entre lo que yo propuse en el 2009 y lo que está haciendo el gobierno de Cambiemos es muy alto en muchos temas, como por ejemplo el industrialismo, la necesidad de ir hacia la sociedad de la información y el conocimiento, la lucha contra el estatismo, contra el mercado internismo, el proteccionismo, todo eso está en el libro, así que el que tenga alguna inquietud, que vaya ahí. Que vaya y le pegue un vistazo. Con vos no me da ningún pudor hablar de izquierda o derecha, porque se ha escrito también qué significaba ser de izquierda y demás. ¿Macri es de izquierda, es de derecha? ¿Qué es? Mirá, yo creo que cada vez menos. Yo ya en aquel libro, que era del 2004, definía a la izquierda en términos globales, en términos mundiales. El subtítulo de qué significa hoy ser de izquierda era Reflexiones sobre la democracia en los tiempos de la globalización. Y una de las tesis del libro era que la polaridad izquierda-derecha se estaba haciendo cada vez más fuerte a nivel mundial, en el sentido global, en el sentido de que democratizar el escenario político internacional, democratizar la ONU, reformar la ONU, crear instituciones regionales, multilaterales y globales cada vez más democráticas es fundamental. Y al mismo tiempo estaba desapareciendo esa tensión a nivel nacional. Yo creo que eso se ha cumplido, pasaron 15 años casi, pero eso se ha cumplido. Yo creo que la gran polaridad política a nivel nacional en el mundo hoy no es entre derecha e izquierda, es entre un sector nacionalista en el contenido y secundariamente populista, con formas de izquierda, como puede ser Podemos, y formas de derecha, como puede ser Trump, y un grupo republicano, democrático, cosmopolita, que ve en el mundo y en el futuro no solamente una amenaza, sino una promesa y una oportunidad. Cambiemos, creo que es esto. Es esta última parte. Cambiemos es esto, el PRO es esto, Macri es esto. Cuando ves nombramientos de jueces por decreto, cuando ves derogación de leyes por decreto, ¿eso es republicano? No, no hubo nombramiento de leyes por decreto. Yo creo que, y esto lo expliqué también, yo creo que el gobierno asumió con una enorme debilidad y bajo la amenaza del Club del Helicóptero. Y quiso dar una señal muy rápida de fortaleza y de decisión. Y creo que también fue una maniobra política bien hecha. No tengo ninguna información, estaba absolutamente lejano, no privilegiada, nada. Es mi análisis de afuera. Yo creo que cuando Macri designa esos dos jueces, a Rosati y a Rosenkrantz por decreto, sabe perfectamente que eso no va a pasar, y obtiene una respuesta que es la que creo que él quería, que era los jueces son inobjetables, pero el método está mal. Bueno, saquemos el método y ahí están. Yo creo que si no hacía eso, terminábamos con Pichetto en la Corte Suprema de Justicia. Creo que fue una maniobra política dentro de los límites que fija la ley, y un gobierno que asumió con una situación de crisis económica inminente, con una oposición que básicamente era el kirchnerismo y el Club del Helicóptero, con una presidenta del bastón de mando para indicar la ilegitimidad, y además con 1/3 de los diputados y 1/5 de los senadores y 5 gobernadores de 24, es decir, en esa enorme debilidad, yo creo y reivindico que Macri y Cambiemos tenían todo el derecho a utilizar, dentro del límite de la ley, todo el poder político disponible. Me dejaste pensando con lo de Pichetto. No puede ser, no es ni abogado, me parece. No, bueno. Pensé que te digo, si no Pichetto, un candidato de Pichetto, a eso me refiero. Mirá. ¿Ves la foto de Amado Boudou detenido y qué ves? Una mezcla de sensaciones. Por un lado, una cierta, no sé si decir alegría, pero sí una cierta reparación. ¿Quién utilizó la palabra reparación? No fui yo, pero es una buena idea, una sensación de que finalmente se hace justicia, finalmente se acaba el país donde la gente dice, al final los políticos ninguno va preso, nunca pasa nada. Bueno, están pasando cosas, no son
pueden no ser definitivas, pueden cambiar, depende un poco de todos, pero esta idea de que nunca va a nadie preso, eso me da una cierta sensación de reparación después de haber luchado mucho tiempo para que esto suceda. Pero todo me da tristeza también, ¿no? Es una imagen penosa, ¿no? Creo que Vudú es un personaje penoso, ¿no? Yo recuerdo cuando se lo acusaba y salió en una foto con un diario en que estaba acusado con la novia, que era Agustina Kampfer, sacándole la lengua a la gente, ¿no? Me acuerdo también de que en el proceso, cuando se cayó Rigui, se cayó por un proceso sobre Vudú, en el cual primero sacaron al fiscal, que era Rívolo, después sacaron al juez interviniente, que no me acuerdo el nombre, y después tuvo que renunciar Rigui por el escándalo que era todo eso. Eso era Vudú, con un apriete en vivo y en directo en una conferencia de prensa que hizo en el Senado. Me parece que es un personaje siniestro, y me parece que está bien un poco esta crítica a que haya aparecido descalzo. Digo, tampoco vimos ninguna imagen denigrante, es decir, no es que lo sacaron del baño ni que estaba vestido en forma indecente. Me parece un exceso de sensibilidad frente a un personaje que ha abusado de la sensibilidad de los argentinos y que nos ha sacado de la lengua muchas veces. Te leí enojadísimo con algunos colegas. Ayer estuvo acá Ernesto Tenenbaum con María O'Donnell. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Ya, me cansa mucho la gente que se victimiza, ¿no? Si yo te digo a vos, ¿vos qué preferís que yo te diga? ¿Que sos Corea del Centro o que sos como los de 678? Porque yo le dije Corea del Centro a Tenenbaum, pero él me dijo que yo era como los de 678. ¿Quién es el agresor? Yo le dije, es cierto, y lo pienso, que realmente María O'Donnell hace un trabajo periodístico desastroso, utilicé el término desastroso. Es un poco fuerte, bueno, muy malo, mediocre, qué sé yo. Ahora, a ella le contestan porque una se mete en el tuit y dice, porque Iglesias es el Delía de Cambiemos. Y ella dice, un poco sí. ¿Vos qué preferís que te diga? ¿Que sos un periodista desastroso o que sos como Delía? ¿Quién es el agresor? Porque para victimizarse son muy raros. Lo de Delía me ofende particularmente. Porque yo me acuerdo, entre mis experiencias como diputado, estuvo la de defender en soledad al campo. Yo participé de la primera movilización a favor del campo que se hizo en la Plaza de Mayo. Entró Delía con los muchachos y la patota, no voy a utilizar el término, el verbo que da, a trompadas, ¿no? Nos pasó por arriba. A mí no me pegaron directamente, pero nos pasó por arriba. Al día siguiente, y yo rescaté una nota de Clarín en la que le pregunté a María si se acordaba de eso, hay una nota donde el gobierno, Alberto Fernández y todos estos muchachos apoyaban a Delía diciendo que yo le había pegado a los muchachos de la patota de Delía. Eso terminó en un programa de A Dos Voces, donde él llevó una foto donde algún tipo sin barba se peleaba y decía que era yo, en un mamarracho de esos que armaba Delía. La verdad que cuando alguien me dice que me parezco a Delía, o encuentra las similitudes mías con 678, lo que siento es lo que pienso de Ernesto y de María. No creo que sean personas que se llevan por el dinero. Es más, lo aclaré en un tuit. Alguien se metió y dijo, no, porque María O'Donnell cobra a tal lado, y yo le paré el carro inmediatamente. Yo creo totalmente en la honestidad de María. Ahora, cuando me confunden con Delía y con 678, me parece que estos chicos entendieron muy poco de lo que era el kirchnerismo y entienden muy poco de la realidad. No es defensa corporativa, María sí la conozco mucho más, tengo una admiración y un afecto especial por Tenenbaum. A veces coincido, a veces no, pero me parece que es un tipo intelectualmente interesante y honesto. Siento que es la demostración de la grieta. Digo, vos sos un tipo también a quien conozco hace mucho, que es irreconciliable. No. Y que me parece que aquello que se había dicho que se iba a cambiar se está exacerbando, no estoy incluso como un... ¿Por qué no? No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque la grieta no es el debate político, y la grieta no es el debate político fuerte. El debate político fuerte existe en todos los países del mundo. Es más, lo llaman democracia, es parte de la democracia el debate político fuerte. La grieta es otra cosa. La grieta es que de un lado tuvimos una serie de... tuvimos un gobierno mafioso que se autoidentificaba con el pueblo y con la patria, y que sobre la base de ese persiguió a opositores, a periodistas, apretó a jueces, y creó una división profunda. Y yo creo que se va a saldar, pero no se va a saldar inmediatamente, sobre todo porque esparcieron toda una serie de divisiones falsas para encubrir las verdaderas divisiones. ¿Cuáles son las divisiones falsas?
el interior contra la capital, los morochos contra los rubios, el campo contra la industria, las clases medias o la clase mierda como es, contra el pueblo. Todas esas son falsas divisiones del populismo, que instaló el populismo. ¿Para qué? Para cubrir las verdaderas divisiones que existen en todo país. Los honestos y los chorros, los que viven de su trabajo y los que viven del trabajo ajeno, los que defienden la República y defendieron la República en situaciones muy difíciles, y los que de una u otra manera apoyaron a los que violaban las leyes, la Constitución y todo. Esas son divisiones que van a existir siempre. Pero yo creo que lo que tiene que hacer, lo que está haciendo el gobierno, y por eso yo creo que la grieta, lo que llamamos la grieta, de a poco va a ir desapareciendo, es gobernar para todos. A pesar de que el populismo insiste con el concepto de que es un gobierno de ricos, la verdad es que a mí me parece que este es un gobierno que gobierna para todos. Y me parece que no soy yo solo a pensarlo. Cuando vos agarrás el primer y el tercer distrito del conurbano bonaerense, el núcleo duro de la pobreza, tenés dos resultados impresionantes. El primero es que Cristina sacó menos votos que Aníbal Fernández. Y el segundo es que Cambiemos creció en el 90% de esos distritos. Me parece que no soy yo solo el que percibe que, bien o mal, de acuerdo o en desacuerdo, este es un gobierno que intenta gobernar para todos. Yo creo que después del resultado del electoral, cualquier análisis político queda desautorizado, quiero decir. Después de la última elección se consolidó con un triunfo impactante. No, pero eso no anula los... No, pero digo, para aquellos que decían, la gente no percibe, este colectivo extraño que nunca sabremos qué cosa es la gente, digo, después de eso hay un plebiscito aritmético que es la elección. Así todo, ¿de verdad crees que es un gobierno que gobierna para todos? Mirá, yo te puedo hacer lo primero que hizo este gobierno, mira, Luis, yo creo que uno de los problemas que tienen, incluidos los votantes de Cambiemos, es que no terminan de comprender, muchos de ellos, lo tremendamente difícil y los enormes méritos de este gobierno. Te doy un ejemplo solo del gobierno para todos. Es la primera vez que la Argentina llega a un déficit fiscal del 7% y sale sin un ajuste monumental que te deja un 20, un 30 y hasta un 50% más de pobres en un año. Las veces anteriores, y acá me baso en un economista con el que no coincido en muchas cosas, es más, ahora va a salir un artículo en La Nación que a él no le va a gustar mucho, pero es un amigo que es expert, él menciona todos los episodios en los cuales la Argentina pasó el 7% de déficit fiscal. 1975, Rodrigazo. Al otro día del Rodrigazo, 20 o 30% más de pobres. 1981, tablita de Martínez de Oz. En el 82 estábamos combatiendo, para evitar los efectos y que se cayera la dictadura, en el 82 estábamos combatiendo una guerra absurda en la que murieron cientos de argentinos. 1989, hiperinflación. 2001, corralito, y el ajuste monstruoso, el peor de todos, que la gente se olvida, que lo hizo Duhalde en el 2002, en un solo año 50% más de pobreza. Es la primera vez que este gobierno, supuestamente de los ricos, se niega a salir de una recesión de 4 años como la que tenía 1997-2001, era lo mismo 2011-2015, igual 1% total en 4 años de recesión y de parate. Es la primera vez que un gobierno sale de una recesión de 4 años y de 7% de déficit fiscal sin descargar la crisis sobre los pobres. ¿Te hace ruido, Caputo, en los Paradise Papers, algunos funcionarios de Macri en los Panama Papers? Mirá, hasta donde se llegó hasta ahora, no. Me parece que, por ejemplo, Aranguren es una empresa hace 13 años, lo de Caputo también es anterior a que ejerciera el cargo. A mí no me causan simpatía los paraísos fiscales, pero este es un país que se ha caracterizado por robar a quienes han depositado en él. El gobierno cada 2 por 3 se ha apropiado. Entonces eso ha creado que cada uno ha tratado de defenderse como ha podido. Si hay casos de evasión fiscal y hay delito, me parece muy bien que se investigue, y la Argentina, hasta que no se juzgue la corrupción pasada, pero tampoco hasta que no se juzgue posibles episodios en el presente. Ahora, hasta ahora yo no he visto nada de eso. ¿Sabes cuál? Creo que me parece que es el tema es el haber elevado tanto la vara, que me parece que está muy bien. Cambiemos se presentó y Carrió es alguien que ha elevado la vara de el contrato moral, la obligación de ser éticos. Cristina era denunciada por tener unas cuentas en Seychelles y se hizo hincapié particularmente en esto. Caputo tiene una offshore, bueno, el país es un país que te obliga a sacar los ahorros. Pero vos sos abogado y sabés muy bien lo que es la diferencia. Mantener
tener ahorros en el exterior no es un delito. ¿Es ético? Enriquecimiento ilícito como el de Cristina y lavado de dinero como el de Cristina son delitos. Me parece que es una distinción importante, porque uno de los problemas que tiene este país es justamente que se borra el límite de la ley. ¿Y en qué consiste el cambio que proponemos? Porque esto también es importante, es muy buena tu pregunta. ¿En qué consiste el cambio que propone Cambiemos? Por lo menos como yo lo interpreto. Consiste en que podemos garantizar que nunca va a haber un funcionario de Cambiemos corrupto. Pues esto no lo puede garantizar nadie, ni en Suecia, ni en ningún lado te lo van a garantizar. Lo que sí podemos garantizar es que las instituciones van a trabajar para que eso no suceda, y que cuando eso suceda van a sancionar. Esto de las instituciones persiguiendo la corrupción es exactamente lo contrario de lo que sucedía antes, donde la corrupción no era la excepción, era la regla, y donde las instituciones no trabajaban contra la corrupción, sino que trabajaban para promocionar la corrupción desde el poder centro, por eso, desde el centro del poder. Por eso denunciamos en el 2008 al gobierno como asociación ilícita, y se demostró que era una asociación ilícita. Me parece que es un cambio notable. Ahora, los que creen que vamos a hacer así y nos vamos a despertar mañana en Suiza, bueno, eso no existe. Y por supuesto está muy bien la desconfianza, está muy bien el ojo controlador del periodismo, y eso es parte del compromiso de Cambiemos con el cambio. A propósito del ojo controlador, y atraso 3 temas. ¿No sentís ganas de pedirles disculpas, no sé, por lo menos a María O'Donnell? No, yo creo que no. Yo creo que no, porque no creo haber dicho nada insultante. Creo que es un juicio sobre su trabajo periodístico que mantengo. Lamento que me encuentre similitudes con Delía. Me gustaría a mí, ¿sí? A mí eso sí me parece ofensivo. Es una pena que dos personas que piensan se encuentren en esa adjetivación. Bueno, quizás, ¿querés que diga que me he excedido diciendo desastrosa? No. Bueno, sí, quizás es desastrosa. Yo creo que es una... Me parece que María, y en esto me parece que lo identifico con Ernesto y con muchos periodistas, no han tenido, quizás yo la he tenido muy agudizada la percepción de hasta dónde llegaba la persecución del kirchnerismo. A ver, yo vivía en San Telmo, me tuve que mudar de ahí. Una de las razones para mudarme fue esta. El garage más cercano a donde yo guardaba mi auto estaba a 150 metros de la puerta de mi casa, en San Telmo. Y yo me acordaba siempre del maquinista Andrada. ¿Vos te acordás quién es el maquinista Andrada? Era el maquinista que entregó el tren en Once. Es decir, el que podía testimoniar en la causa sobre el estado de los frenos del tren. Sí. Ese maquinista murió de 4 balazos en la espalda en una parada de colectivos en el conurbano, y no le robaron la billetera. Vos mirá qué cosa, en un confuso episodio de inseguridad. Y yo cada vez que dejaba el auto volvía pensando en el maquinista Andrada, y qué poco costaba meterme 4 balazos por la espalda y decir un episodio de inseguridad más, de la sensación de inseguridad de Aníbal Fernández. O sea, objetivamente sentías miedo que te mataran. Digamos, no vivía obsesionado, porque si realmente pensara que era un peligro inminente, quizá, pero no dejaba de sentir los ruiditos en el teléfono, no dejaba de ver las muchas formas. Bueno, te acabo de contar una. Digo, Delía entra a la plaza, nos pasa por arriba, la patota al día siguiente había un acto, estaba en el palco al lado de la Presidenta de la Nación con Alberto Fernández, jefe de gabinete, que hoy la va de gran conciliador y cierra grietas, diciendo que bueno, que pobre Delía lo que había hecho era porque lo habían hostigado y que tenía tanto derecho a entrar a la plaza como cualquiera, y apoyando su teoría de que el diputado Iglesias, él había tenido que responder porque el diputado Iglesias, que comandaba una patota, le había pegado a los pobres muchachos. ¿Te mudaste al final de San Telmo? Sí, estoy alquilando en otro lado. ¿Ves una foto de Cristina Kirchner de hoy? ¿Y qué ves? Una mujer derrotada que le hizo mucho daño al país, mucho daño al país. Y bueno, me parece que no hace falta agregar mucho. Creo que la gente ya la percibió hondamente y ya le sacó la ficha, como dicen los chicos. ¿Te gusta mirar la historia? Se ha escrito el peronismo, se ha escrito la historia reciente. ¿Cómo queda en la historia, Cristina? No me gusta tanto la historia, no vayas a creer. Creo que me he visto casi obligado a escribir sobre la historia para explicar un poquito el presente. Te doy un ejemplo de por qué me enoja, por ejemplo,
María o Ernesto esa posición, porque cuando yo en el 2015 saqué Es el peronismo estúpido, es un libro fuerte, polémico, el título lo es. La tesis central del libro es que el principal problema de la política argentina es el peronismo. Esa es la tesis. Después, todo el resto son intentos de demostración de la tesis. De todo me dijeron, ¿no? Qué gorila, qué antiperonista, qué sé yo. Vamos a la justicia hoy, porque hoy está Comodoro Pi en el... Vamos a leer el problema de la justicia argentina y de Comodoro Pi en la óptica de si es el peronismo o no es el peronismo. A ver, 12 jueces de instrucción tiene Comodoro Pi. 11 de los 12 fueron nombrados por propuesta de un presidente peronista. Carlos Menem, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner. Los 12, no los 11, los 12 aprobados por un Senado con mayoría peronista. Digo, por ahí la tesis de que el peronismo ha tenido mucho que ver en lo que ha pasado en el país y la forma en que hemos votado los argentinos. Primero, el roban pero hacen menemista y después el roban pero defiende los derechos humanos kirchnerista, tiene mucho que ver que tengamos jueces de ese tipo. Ahora resulta que el hijo lo pone preso a Vudú y resulta que lo mismo que creen que la tesis sobre el peronismo es una gorilada, se ponen del lado de los críticos del hijo. ¿Y yo qué tengo que defenderlo al hijo? Yo con el hijo no tengo nada que ver. Y no confío en el hijo y no confío en ninguno de los jueces de Comodoro Pi, aunque sé ver también las diferencias. No sos abogado, pero sos un tipo muy, muy cuidadoso y meticuloso. ¿Está bien detenido Amado Vudú? Yo creo que sí, escuchaba ayer el programa de Pañi. Pañi decía, si basta el procesamiento y la presunción de que un funcionario puede obstaculizar las pruebas, podrían ir presos muchos del actual gabinete. Yo creo que no. Y te voy a decir por qué no, porque hay un paso más. Yo no soy vos corregime, pero me parece que cuando el juez llega a la conclusión de que un determinado individuo tiene que ser procesado, tiene una cierta convicción acerca de su culpabilidad. Sospecha fundada. Una sospecha fundada, digamos, 50%, queremos poner una cifra, un 50% de queda. Ahora, ¿con 50% vas a meter preso a un tipo con prisión preventiva? Me parece que no. Me parece que tiene que haber, además de la sospecha fundada, yo puse presunción de culpabilidad y me saltaron. Bueno, no es presunción de culpabilidad. Bueno, una sospecha fundada muy fuerte, un 80% por expresarlo numéricamente, de que el tipo es culpable para aplicar la prisión preventiva. En realidad, me parece que eso, que tiene que ser administrado con cuidado, está más que justificado. No está justificado en los miembros del gabinete, que tienen que ser investigados y procesados si corresponde, y la justicia tiene que ser... Pero me parece que acá lo que ha habido son causas que tienen 10 años, jueces que pudieron investigar por 10 años. Eso sin duda, Fernando, pero digo, en realidad, que a esta altura... En nuestro país vos vas preso si te vas a escapar o si entorpeces la causa. Sí. No si sos presuntamente culpable. No, bueno, no. Yo me expliqué mal o me salté una explicación. Es obvio, esa parte de lo que dice Pañi es presunción, posibilidad de escape y interferencia con la causa. Sí, eso está bien. Y basándose en eso, Pañi asimila los actuales funcionarios del gobierno con Amado Vudú, para poner un ejemplo, o con Devido, ¿okay? Yo digo que no, porque me parece que Amado Vudú y Devido son causas que tienen 10 años, en las cuales los jueces pueden tener, además de la presunción de interferencia justificada por el puesto que ocupan, una presunción muy fundada o extremadamente fundada acerca de la culpabilidad, porque me parece que las pruebas con respecto a Vudú y las pruebas con respecto al enriquecimiento ilícito de Vudú o al rol que cumplía Devido están más que desarrolladas. La última más de sentimiento que de razón jurídica. ¿Cuánto de rencor, de enojo por lo que te pasó hay para decir está bien preso Vudú? Nada, mira, una polémica de mi Twitter que podés revisar es con respecto a la posibilidad de domiciliaria para Devido. Y yo dije, recibiendo muchos insultos, porque te imaginás que tengo muchos seguidores y la mayoría son personas que más o menos... Muchos se sintieron casi traicionados porque dije que si la vida de Devido corría algún tipo de peligro, era razonable la prisión domiciliaria y que yo no quería ningún tipo de venganza, lo que quería es justicia. Es lo que mantengo. Y me parece que Vudú esté preso es hoy un acto de justicia, tardío, debería haber estado preso hace mucho, y me parece que está al revés la cosa. Muchos creen que analizan la situación como si el Poder Judicial hubiera esperado las elecciones para acelerar. Yo lo veo al revés. A mí me parece que estaban con el freno de mano puesto
y la pierna arriba del pedal hasta que dijeron, bueno, saquemos, y entonces procedieron. Y me parece que no veo ninguno de los funcionarios presos que no requiera estos dos elementos, la posibilidad de interferencia con la causa y una muy alta presunción de culpabilidad. De fuga. Lo primero que le voy a preguntar a Mariano Cunero. Presunción no, porque me van a matar. No. Muy alta Riesgo. sospecha. Sí. Ok, perdón, no soy abogado. Gracias por venir. Gracias por la Acompaño. invitación. Gracias por venir. Piacere, ci vediamo. A presto. Doctor, ¿qué haces? ¿Cómo te va? Gracias por venir, un gusto verte. Gracias. Por favor. ¿Arrancamos? Dale. ¿Está bien preso Vudú? Mira, yo no conozco la causa. Creo que el juez Lijo es muy bueno. Creo que no... me llama la atención por ahí el momento. Es decir, tal vez terminaron los peritajes, terminó la prueba. Y hay algo muy importante, no tiene nada que ver la presunción de culpabilidad con la excarcelación. Un señor puede ir, confesar el delito, tener 10 testigos en contra, cámaras y ser excarcelado. Es decir, lo que interesa jurídicamente hablando, por lo menos eso dicen los fallos plenarios, es si hay riesgo de fuga o riesgo de entorpecimiento de la investigación. La culpabilidad no incide en la excarcelación, eso es importante aclararlo, tal vez porque no se entendió antes. Yo creo que el gran tema para evaluar, Germán Garabano, que es un gran ministro, dice está legalmente detenido. Él se refiere a la forma, en cuanto a que el juez es quien decide la detención y que tiene todo el derecho del mundo a apelar la defensa y veremos qué dice la Cámara. Hay un vacío que es interpretar la ley, que es lo más complicado que hay. Beccaria, que fue un autor que cambió el derecho penal, allá por el año 1700, decía los jueces no tienen que interpretar la ley, pues son peligrosísimos. Entonces, bueno, ¿qué riesgo de fuga? Ahora hablan de la doctrina Irursum, la doctrina tal. Cuando se interpreta la ley es que empiezan las contradicciones. Tal vez para uno esté bien detenido, tal vez para otro esté mal detenido. Entonces es un tema donde hay instancias de revisión. Está el juez y estará la Cámara, con 2 jueces en este caso, que revisarán el fallo. ¿Qué pasó? ¿Cómo se vivió el Comodoro Pi? Es como un hervidero, porque de golpe o hubo una epifanía de justicia o las elecciones, como decía Iglesias. ¿Cómo se vive todo esto? Mira, yo creo que son momentos de maduración y momentos de cambio de criterios. Es decir, si yo analizaba el otro día en la facultad con los estudiantes todos los cambios que hubo en cuanto a la libertad durante el curso del proceso, desde la época del código, durante la época militar hasta la época de Alfonsín, que entraba uno y salía otro rápidamente, hasta luego se endureció, recurrían a la figura de la asociación ilícita, jefe o organizador para dejarlos detenidos, hasta luego que hubo un momento que empezaron a considerarse que nadie tenía que estar preso durante el curso del proceso, a hoy que cambió absolutamente, en un año cambió totalmente, ya no es alguien tiene que estar en libertad hasta el final, sino hay un mero riesgo, hay una mera sospecha, prisión. Entonces fueron cambiando totalmente los paradigmas de interpretación de los jueces de las normas, y eso es peligroso, porque no existe, no te da seguridad. Yo digo, ayer a Delía lo condenan y lo dejan libre. Exacto. en esta Exacto. teoría, libre hasta que no esté firme la Hay condena. gente que tiene condenas a prisión perpetua que permaneció en libertad hasta que quedó firme. Por eso la presunción de culpabilidad que se aludía, hoy es inocente Vudú, hoy es inocente debido. ¿Por qué? Porque no tienen una condena firme. Entonces, ¿hasta qué punto existe el derecho puede detener a una persona que se sigue revistiendo el carácter de inocente? Entonces tenés 2 posturas, y acá está la gran tensión que hay en el derecho penal. O te parás con las garantías individuales o te parás con la defensa social. O el clamor popular, los diarios, ustedes los periodistas, que la cárcel cura el delito, o que la cárcel de Argelen, porque está buenísimo que estén todos presos. Entonces tenés 2 posturas, una que te dice, no, dejémoslo en libertad durante el curso del proceso, y una vez que lo condenen y que finalmente quede firme, que vaya a prisión, y otros dicen, no,
detenelo. Entonces, bueno, que pague una especie de cuotas a crédito de la prisión futura. Entonces, ¿cuál es el sistema? Todo va a depender mucho de la ideología o filosofía de vida que tenga uno. La mitad te va a decir, no, tiene que quedar en libertad, y la otra mitad te va a decir, no, tiene que ir preso. Una especie de plan de ahorro de prisión. Claro, entonces, ¿hasta qué punto? ¿Sabes la cantidad de juicios que yo tuve con gente que estuvo detenida 2, 3 años y al momento del veredicto dijeron inocente y se fue a la casa en libertad caminando en ese minuto? Es irreparable. Es irreparable porque aparte el Estado no te indemniza. O sea, la doctrina de la Corte, porque el día que abra el grifo el Estado no para de pagar, solamente tiene que ser cuando haya un hecho doloso por parte del juez o de la policía para involucrarte, con lo cual... Te dejaron preso de mala fe, haciendo torpemente. Coppola, donde al juez lo condenaron a 18 años de prisión por haber armado la causa. Y entonces, salvo en esos casos, no hay indemnización por una privación de la libertad. Y entonces hay muchísima gente, hoy hay aproximadamente 1.200 y pico de personas que están sobre la población carcelaria, que es de 5.000 y pico en el ámbito de la capital, digamos, Marcos Paz, Devoto y Ezeiza, que están durante el curso del proceso presos sin sentencia. ¿De vuelta a la cifra? Arriba de 1.200. Si digo más, si mi memoria no falla, 1.238. ¿Sobre? Sobre aproximadamente entre 4.500 y 5.200 presos de toda la población. Casi un 30% está... Marcos Paz la semana pasada tenía 2.038 detenidos, por ejemplo. Devoto tenía aproximadamente 1.000 y el resto estaban en Ezeiza. ¿Cómo falla el juez? Ojo, aproximadamente. Sí, Borrar, estoy viejo. ¿Cuántos años tenés? 56. Ah. Y no, pero... Antes, ¿Te pesa? ¿Te pesa la edad? Sobre todo. El ojo, la rodilla, el codo... vivo en el dentista, espantoso. ¿Del caso Coppola cuánto tenías? Y ahí no dormía, era una bestia de trabajo, tenía 33 años. ¿Y te mirás ahora con 56 para ahí y qué decís de ese caso? ¿De aquello? Sí. Y que fue una cosa histórica, en muchos aspectos muy buenos y algunos no tan buenos. Ya los contestado 150.000 veces, quiero volver a la actualidad, pero el jarrón estaba, ¿qué había en el jarrón? Y el jarrón estaba y le pusieron una sustancia berretísima que parecía droga, hasta un peritaje, digo que era de la peor sustancia del mundo. ¿Quién montó eso? El juez, condenado a 18 años, el secretario a 12 y el grupo Elite, si mi memoria no falla, Diamante, Gerace y Gómez. Que los condenaron, ¿te acordás? 8 o 9 años. Fue mucha valentía, fue muy difícil hacer una denuncia al juez que hicimos ese día con un equipo importante que trabajamos en el caso. ¿Te lo cruzás al juez en algún momento? No, creo que no sé si vive en el país. Una vez me lo encontré en el pasillo, muchos años después, a uno de los policías, me pegó un julepe bárbaro. Iba bajando por la escalera de Comodoro Pi, venía de frente, yo dije, este me liquida. ¿Viste? Yo fui feliz, pensé. Pero no, cruzó, me saludó muy bien y siguió caminando. ¿Te despediste en ese momento rápidamente? Me mata. Sí. Y digamos, yo pensaba, la pregunta que te iba a hacer es, ¿cuánto Lijo, cuánto Ercolini, cuánto Casanelo fallan mirando la tele? Digo, en aquel momento... Eran chicos. Pero eran chicos en aquel momento. No, ellos no, pero digo, los que estaban miraban Mauro. Y ya, yo te la hago corta, te voy a contar un cuento, una confidencia sin darte el nombre. Uno de los jueces del tribunal oral que juzgó a Coppola y declaró la nulidad de toda la causa y la absolvió, me contó: Mariano, hoy a la mañana tomé el ascensor. La señora vecina me dijo, usted no lo vaya a absolver a ese canoso, ¿eh? Y yo me quedé duro. La opinión pública quería, a muchos condena, a otros le caía simpático Guillermo y otros realmente entendían que era inocente y la causa y la conocían y querían la libertad. ¿Y cómo ves que hace el juez? Digo, porque hoy Lijo está viendo este programa, mira el programa, lee los diarios. ¿Cómo te sustraes a eso? Ojo, a mí esta crítica tremenda que le están haciendo a los jueces no me convence mucho. Te digo, a mí me parece que hay que conocer a los jueces. Y yo no creo que sea fácil ser juez federal. Y estos jueces, vos nombraste Ercolino, Casanelo y Lijo. Son 3 jueces que trabajan, que están, que fallan, que se estudian, que fundamentan sus fallos. Y ojo que a mí no me va bien a veces con eso, ¿viste? He tenido casos tipo Time War con Casanelo. Yo estaba muy en contra de las cosas que decía, suerte la historia me dio la razón y la Cámara revocó.
pero me parece, no obstante eso, me parece el mayor de los respetos porque fundó su criterio, puede estar equivocado. Por suerte existe la Cámara, que son 6 ojos que revisan 2. Entonces está bueno. La señora de tu ascensor te va a encontrar y te va a decir, che, ahora se acordaron, antes cuando estaba... ¿Qué pasó? Digamos? Yo creo que también hay muchas cosas. Yo no te creo que me digas cambió la política, entonces vamos a meter todos presos. Yo creo que cambió mucho el país. Y el país influye necesariamente en ciertos parámetros jurisprudenciales que han influido en la Corte. Vos tenés la Cámara de Casación que también ha cambiado sus estándares de valoración, probatoria, sus estándares jurídicos, y hoy se tiende a un gran punitivismo. El Código Penal que viene es absolutamente sancionador, con altísimas penas. La sociedad clama por la prisión, altas penas, al castigo, la cárcel, como si eso fuese realmente lo que soluciona los problemas del derecho penal. Cuando el derecho penal, como decía un autor alemán, Hans Welzel, llega tarde. El derecho penal actúa luego del delito. El derecho penal no te va a solucionar antes el delito. Llega después del delito, es un derecho penal de acto, no de autor. Ponele que te está viendo Vudú en este momento. ¿Le decís acostumbrate porque vas a estar adentro o le ves posibilidad de salir? Mira, no conozco tanto el caso como para darte una opinión. Lo que creo es que es muy difícil a veces los jueces, con la prensa, la opinión pública y demás, ¡pum!, le largo la libertad. Es difícil. Sí, no debe ser fácil. No, entonces yo no lo veo bien a este señor. Pero no conozco el expediente, que el abogado es un magnífico abogado, está haciendo un gran esfuerzo y es amigo de Vudú, pero no conozco el expediente ni leí siquiera el fallo como para poder darte una opinión fundada. Te estoy hablando de generalidades. ¿Se terminó el Estado de Derecho, como dice Cristina? No. El Estado de Derecho está golpeado por el punitivismo y por los políticos desde hace muchísimo tiempo. El Estado de Derecho está boxeado, herido, hay momentos que reacciona, hay manifestaciones. No todos los jueces son criticables, yo insisto con eso, hay jueces de instrucción, jueces de Cámara, jueces federales, Martín Irurson y muchos otros, que son jueces buenísimos y que llevan años sacrificándose con prestigio. Y hay una justicia ordinaria, donde yo trabajé muchos años y me siento muy orgulloso, que tiene jueces de instrucción y jueces de la Cámara y fiscales que también son buenísimos. Y a mí me consta, porque tengo relación, que sábado a última hora está sonando el teléfono y se van para tribunales. O a veces cuando yo voy a la cancha, paso por tribunales y miro los domingos y hay luces prendidas de gente que está trabajando. ¿Cómo explicas, Mariano, esto que hoy está también en muchísima discusión, que es la muerte de una chiquita de 12 años a manos de un tipo que tenía 2 condenas y que le dieron la libertad anticipada? Mira, yo lo que te digo es esto. Hay un momento que el Estado fija la pena de una persona, esto lo discutía. Entonces, llegado el momento que cumpla la pena, esa persona tiene que salir en libertad. Yo no estoy de acuerdo con ciertos métodos como, mirá, es peligroso. Suponete vos que los exámenes psiquiátricos te dicen es peligroso, es un violador, pero terminó la pena. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a recurrir como en Ohio, en California, a métodos de castración química? Vamos a como ciertos tribunales españoles, que la persona es peligrosa, lo dejamos detenido hasta que se le vaya el peligro. No, cumplió la pena. Lo que hay que hacer, entonces, si se mantiene peligroso, es controlarlo a través del médico. ¿Cómo? Cumplió la pena. Había cumplido la pena. Entonces, cumplida la pena tiene que estar en libertad. En este caso mal que no pese. En estos casos son libertades anticipadas. Sí, libertades anticipadas conforme la ley. Es decir, tiene que haberse dado un plazo, requisitos. No creo que el juez haya dicho, no cumplí la pena, pero lo dejo en libertad. Yo estoy convencido que vía libertad anticipada o vía salidas transitorias que están en el marco de la ley, y él debe haber cumplido todos estos los estándares, este señor desagradable, y salió en libertad. Pero ¿qué querés? Cumplió en matemática, llegó, están las condiciones, tiene que salir. ¿Es peligroso? Pues controlémoslos a través de la justicia civil, que sigámoslo con el informe ambiental, etcétera, etcétera. Pero no puedo tenerlo eternamente preso porque es peligroso. No, claro. Pero vos que no lo si no aplicás criterios peligrosistas de Garófalo y de von List,
que fueron superados, proyectos que acá hubo de PECO en el año 28 y 30, que entrás ahí a atacar el Estado de Derecho. No hay que nos pese. Pero ahí vuelve a funcionar esto que decís, la interpretación del juez, porque digo, nobleza obliga, no es el juez de primera instancia, la Cámara ratificó también la salida anticipada de este hombre. Y bueno, pero tiene que haber, sin conocer la causa te digo, los jueces no son idiotas, y no sé ni quiénes son los jueces. Los jueces tienen que haberlo dejado en libertad porque se dieron todos los recaudos legales para que esté en libertad, plazo, tiempo, domicilio, etcétera, informes de penitenciarios, si no, vos no sabés la cantidad de papeles que tiene que conseguir la gente para conseguir una salida. Pero la pregunta es, si yo te doy una pena de 6 años, sí. ¿Por qué en las 2/3 yo puedo tener...? Porque te lo dice la ley. Y ¿Está bien eso? Por supuesto. Eso te es una condena de ejecución condicional. Te la sujetan a determinados parámetros, tenés que estar sometido a un patronato de liberados, restricciones de derecho, controles y demás, vos cumpliste 2/3 de la condena y quedás en libertad condicional. La agotás el día que termines la pena, y mientras estás controlado. No podemos, lo de este señor, y va a pasar siempre, y pasó siempre, que indudablemente hay algo que es peor, que es que la cárcel no sirve, ¿entendés? Porque indudablemente en este caso el señor estuvo preso y terminó siendo tan delincuente como era antes. Entonces, ¿para qué sirvió la prisión? Y entonces, no sirvió para nada. No Entonces la cárcel tiene que servir para algo que no sirve. Ese es otro tema. ¿Y cuál es la solución? ¿No detener? No, por todo lo contrario, el que está bien condenado, el que esté preso, pero que la cárcel sirva para algo. Vos lees los tratados, la ley penitenciaria, la resocialización y demás, y decís está fenómena la ley, pero vas a la cárcel y te querés matar de lo que es la cárcel. Entonces que los políticos se dediquen un poquito también a que la cárcel tenga un estándar de que funcione y que se cumplan realmente los fines de resocialización que manda la ley. Si no le pones plata, veo que han puesto plata, se 4.000 y pico de dólares cada metro de una cárcel, por ejemplo. Te convenía Palermo Chico que la cárcel. E incluso un preso sale a $55 por día, es carísimo, ¿viste? Pero que se destina a tener un establecimiento carcelario con un sistema que reinserte a la persona en la sociedad, de modo que cuando salga sirva para algo, no que salga más delincuente, no que salga peor, no que salga con la banda nueva ya preparada en la cárcel. ¿A quién no defenderías? Un montón. Ahora, te digo la verdad, yo he crecido, es decir, en su momento yo tenía... Estás con la edad, ¿eh? Chicos ¿Estás obsesionado con la edad? Sí, cuando tenía chicos chiquitos yo necesitaba trabajar y con mi socio de aquel momento nos íbamos los sábados con Hugo Pinto, un fenómeno, a Quilmes, y defendíamos gitanos que robaban, era la necesidad de trabajo. Hoy por suerte selecciono y muchos de estos casos que están en los diarios, muchísimos me vinieron a ver y estuve ahí porque a veces me cuesta decir no y bueno, no me metí porque realmente no podía hacer bien el trabajo, porque hacer un trabajo serio en estos casos es tremendo. Pregunta que me vas a tirar afuera, ¿quién te llamó? No, afuera. Pero todos estuvieron, pero no puedo. No puedo materialmente, no es que no puedo por principio, no puedo porque mi mujer me mata, porque mi papá me crucifica, por mi hermano, por 1000 razones. ¿Cuánto cuesta una defensa de alguno de ellos? ¿De cuál? Todos son iguales. Te doy nombre. Tenés que defender a Vudú. No tengo ni idea. Mira, te digo, Eduardo Durañón es amigo. Por eso no te quería dar. Lo defiende muy bien y no creo que tenga un honorario en la cabeza. Él debe estar dolido. Yo leí en el diario que él, que viene de una operación, yendo a la cárcel a llevarle la ropa, qué sé yo, este video que pasaron, una porquería, ¿viste? Esas cosas no se hacen. Pero no tengo ni idea. A mí la plata, por suerte, hoy, y después del blanqueo puedo hablar de todo, no me interesa. Pero saquemos Vudú, saquemos Debido, no me parece no es imposible. ¿En el rango de cuánto está una defensa? Y depende del abogado, depende del tiempo. Yo te digo algo, yo te lo voy a decir, para Vudú, vos o cualquiera de estos señores, vos necesitas un equipo grande para defenderlo en serio. Necesitas un chico que vaya todos los días a tribunales, vos tenés que ir muy seguido a tribunales, tenés que estudiar desde el punto de vista administrativo un montón de cosas, necesitas un contador, necesitas 2 abogados de fuste que te acompañen mínimamente, necesitas un equipazo para defender en serio. Y eso, en mi caso, cuando los distintos asuntos vinieron, era imposible dedicarse. Tenés que dedicar tu vida. Y yo no estoy dispuesto a dejar mi vida en ninguna defensa. Estoy dispuesto
no como a los 30, cuando me convenzo de la inocencia de alguien, yo tiro paredes, cuando es injusto, y tengo casos que son injustos, pero hoy priorizo un poco más la facultad, que me entretiene mucho, me entretiene mis amigos, me entretienen mis hijos, mi mujer, me divierte muchas cosas. ¿Cómo? El club. El club me entretiene, el club me divierte, sí. ¿Se hace justicia o se hace lo que se puede acá? En Argentina, a veces justicia, a veces lo que se puede, y a veces injusticias. ¿Porcentaje? Injusticia. Y no. Depende de dónde te pares, aquello que hablamos al principio. Pero yo creo que en general, a la corta o a la larga, la justicia llega. Hacete amigo del juez. Muy importante. Para tener palenque donde ir a... Claro, yo creo que te va a tener más simpatía, pero si es un juez en serio, te va a ir bien o te va a ir mal. Yo tengo grandes amigos de que trabajé o que fueron empleados míos y me va mal. Porque son grandes jueces, no porque yo sea amigo me va a ir bien. En la cárcel están solo los pobres y los negros, ¿es verdad? Ahora no, ahora está buenísimo. Ahora vos vas a Marcos Paz y están haciendo un edificio nuevo. A mí me pasó el otro día que fui a ver un desdichado, pobre, no que es inocente, que está preso, y apareció un señor ahí pidiendo mate, gritando, y resultó que era un ex secretario muy importante del Ministerio de Planificación. ¿López? Otro. Y yo me quedé perplejo. Imagen. Un ex todopoderoso del Ministerio de Planificación. En jogging. Mira, yo te digo la verdad, mate. Yo no quiero ni contarte lo que pensé, sí. Pero no importa. Hoy en los parámetros que vos decías, de si la cárcel está nada más que el negro, no está. Pero falta un montón, Es decir, si vamos a los políticos, bueno, hay muchos terrenos, muchísimos terrenos que hay que todavía transitar. Los pobres, los negros y los K. ¿Sabes qué es lo que pasa? El derecho penal sanciona en una forma desigual al negrito que toma un revólver y tiene un robo de 5 a 15 años, a una estafa que tiene un máximo de 6 años, ¿no? Es inconcebible la desproporción de las penas, y mientras eso sea así, esto va a ser injusto. ¿Por qué? Porque la cárcel está plagada de pobrecitos y de gente maleducada, y entonces, y que gente que no tuvo defensas, pese a que los defensores oficiales nuestros son bastante buenos. Entonces, lamentablemente, mientras existan estas desproporciones de las penas, porque nuestro código ha sido un injerto de agregados de delitos y de épocas. Hubo una época que el delito de robo con armas de automotor, lo aclaró un plenario, un fallo de la Corte, era más grave, Pau Pelis, si mi memoria no falla, era más grave que matar a una persona. Disparate. Por merced de un decreto de ley del año 58. Entonces vos te das cuenta, hay veces que te conviene directamente el homicidio preterintencional, que tiene hasta 6 años, creo que las lesiones graves que tienen como hasta 10, te conviene matarlo que dejarlo vivo. Es tremendo. Entonces esas son las cosas de nuestro código. Nuestro código, es decir, y el derecho penal están en crisis, es decir, no hay... Yo añoro... Esto porque no es metáfora, te conviene matarlo con no la intención de matarlo, exacto, un preterintencional, que dañarlo, que hacerle... Exactamente, el delito preterintencional es un delito que se inicia con un dolo de lesión y una culpa de homicidio. En cambio en el otro es directamente un dolo de lesiones, pero aquí tiene una pena de 10 años y acá tiene una pena mucho menor. Entonces vos te das cuenta que hay algo que no cierra. Total. Nuestro derecho penal está en crisis, no cabe duda. Por eso está bueno esto de que la gente, de hacer un nuevo código, y la gente designada, Mariano Boriski y compañía, son muy idóneos para hacerlo. Me queda poco tiempo. ¿Te ofrecieron algún cargo? A mí en la política, en la política no, yo no soy político, no, me encantaría, pero no me ofrecieron ninguno. Te ofrezco ser procurador. Y yo voy a ser patria, sí. ¿Vas? Sí, a esta altura de mi vida sí. Perdón, no tanto. Ofrecerme algo más chiquito, donde yo pueda hacer 4 o 5 años de una actividad judicial intensa, yo estoy para dejarlo. Alejandra Gils Carbó ¿fue qué? ¿Califica su gestión como procuradora? Mira, yo te digo, no vi fallos en mi materia demasiado buenos. No fue, a mí me gusta un procurador que sea
equilibrado, que tutele las garantías individuales y que tutele la defensa social. Y yo no vi de ella en materia penal fallos que vos me digas van a quedar para la historia. Nada. No vi Total. nada. No, tal vez, bueno, no era su especialidad, ella era comercial. Claro. De Rigue, por ejemplo, en su momento, sí vi fallos que, siguiendo la tesis de la Corte Interamericana, de alguna manera sentaron precedentes en la Corte. Te morís, uno se muere, ¿y a dónde va? ¿Yo? En general, bueno, vos. Yo a dónde voy, yo a la memoria de mis hijos y ojalá y de mis amigos, y vivo de los afectos, o sea que voy a quedar en la memoria de los ¿Se afectos. termina todo esto? ¿Qué? La vida. ¿La Termina vida? acá. Mira, yo quiero seguir en la esperanza de que hay un más allá. Total. Ahí viene bien, porque siendo abogado, ¿vas al cielo o derecho al infierno? No, vas al cielo. ¿Los abogados van al cielo? Sí, muchos. Me gustó verte. Gracias. Esto es Luis Novarecio Entrevista. Mañana nos vemos.